Hola, mi nombre es Sebastián Cifuentes y hoy te quiero invitar a conocer El maravilloso mundo de Cien años de soledad, escrito por Gabriel García Márquez. Pero antes de comenzar a hablar en profundidad sobre este gran libro, me gustaría hablar un poco sobre su autor. Como mencioné anteriormente, el autor de este libro es Gabriel García Márquez. Nació el 6 de marzo de 1927 en Aracataca, Colombia. Él no solo era un escritor, sino que también guionista, editor y reportero, por lo que no solo hizo novelas y cuentos, sino que también escribió algunos reportajes. En el año 1982 recibe el Premio Nobel de Literatura, gracias a su libro Cien años de soledad. Pero no solo escribió grandes éxitos como este, sino que también tiene otros más, como El amor en tiempos del cólera, escrito en 1985, y Crónicas de una muerte anunciada, escrito en 1981. Algo que no muchos saben sobre Gabriel García Márquez es que mantenía una amistad con Fidel Castro, relación que le costó muchas críticas, y siempre que le preguntaban, él respondía que era una relación netamente intelectual y que acostumbraban a hablar sobre literatura. Lamentablemente, el 17 de abril del año 2014, Gabriel García Márquez muere producto de un cáncer. Oye, Sergio el pajarón. Bueno, para el análisis del libro lo iremos dividiendo según partes. Primero comenzaremos hablando sobre los personajes. Y es muy importante que esta parte quede súper clara porque si es que no entendemos quién es quién, no vamos a entender la trama. Así que los iremos explicando de generación en generación. Posteriormente vamos a hablar sobre la trama, más o menos de qué trata la historia. Luego vamos a hablar sobre los aspectos de la vida de Gabriel García Márquez y cómo se relacionan con el libro. Siempre es muy importante tener más o menos claro algunos aspectos de la vida y cómo estos los intenta traspasar a su obra. Más tarde entraremos de lleno en el libro y hablaremos sobre el estilo y algunos temas que se tratan en este. Y finalmente voy a dar mi apreciación personal de este. Oye, Sergio el pajarón. Bueno, como mencioné anteriormente, el análisis de los personajes los haremos según generaciones. Pero antes que todo tenemos que tener claro que todo el libro circula en torno a la familia Buendía. Y no es que tengamos siempre los mismos personajes, sino que es una cronología de eventos donde vemos la descendencia de los Buendía. Bueno, a la izquierda de su pantalla pueden ver el árbol genealógico completo de la familia Buendía, mientras que a la derecha solo la primera generación. Ahora estudiaremos la primera generación. Esta está compuesta básicamente solo por dos participantes, quienes serán José Arcadio Buendía y Úrsula Iguarán, su esposa. Tenemos que tener en claro que este es un matrimonio entre primos y son los fundadores de Macondo. Bueno, del matrimonio de José Arcadio Buendía y Úrsula Iguarán nace José Arcadio Buendía. Bueno, parece un poco confuso, pero sí, es el mismo nombre. José Arcadio Buendía es el primogénito de este matrimonio. Luego nace Aureliano Buendía, que es el primer niño que nace en Macondo, y su tercera hija es Amaranta. Además, ellos adoptan a Rebeca. José Arcadio Buendía y Aureliano Buendía tienen un hijo con Pilar Ternera. Pero bueno, ellos se casan con diferentes mujeres. El coronel Aureliano Buendía se termina casando con Remedios, mientras que José Arcadio Buendía se termina casando con su hermana adoptiva, Rebeca, lo cual causó un gran problema entre la familia. Ahora vamos con la tercera generación. Aquí se nos comienza a complicar un poco la cosa. Como mencioné en la segunda generación, ambos hermanos, José Arcadio Buendía y Aureliano Buendía, tuvieron hijos con la misma mujer, Pilar Ternera. José Arcadio Buendía y Pilar Ternera tuvieron a su hijo Arcadio, el cual mantiene una relación con Santa Sofía de la Piedad, de los cuales nacerán nuevos Buendía. Aureliano tuvo un hijo con Pilar Ternera, el cual se llamó Aureliano José, y mantenía una relación con Carmelita Montiel. Pero la cosa no queda aquí, porque el coronel Aureliano Buendía tuvo 17 hijos durante las guerras. Sí, 17. Es importante mencionar que estos 17 hijos, todos se llaman Aureliano, por lo cual algunas veces resulta un poco confuso durante la lectura. Ahora es el turno de la cuarta generación. El matrimonio entre Arcadio y Santa Sofía de la Piedad tendría tres hijos, dos gemelos, los cuales se llaman Aureliano II y José Arcadio II. Curiosamente, comparten una historia parecida a los hermanos de la segunda generación. Ambos comparten una relación con una misma mujer, la cual se llama Petra Cotes. Aureliano II fue el único que se casó con una muchacha llamada Fernanda Carpio.
Además de los gemelos, este matrimonio tuvo una niña, la cual se llamaría Remedios. La quinta generación está compuesta por los hijos del matrimonio entre Aureliano II y Fernanda del Carpio. Ellos tuvieron tres hijos, Meme, José Arcadio y Amaranta Úrsula. Meme se casó con un muchacho llamado Mauricio Babilonia, al cual siempre lo seguían mariposas amarillas. José Arcadio dedicó su vida a la religión, mientras que Amaranta Úrsula se casó con un aviador europeo llamado Gastón. Y finalmente, la sexta y la séptima generación de los Buendía. La sexta generación está formada únicamente por Aureliano Babilonia, el cual es hijo entre el matrimonio de Mauricio Babilonia y Meme. Este tiene un hijo con su propia tía, Amaranta Úrsula, el cual se llama Aureliano Rodrigo, y es la última generación de los Buendía. Bueno, llegó el momento de hablar de la trama. Para esto dividiremos la historia en 4 etapas. Primero, la fundación y los primeros años de Macondo. Luego hablaremos sobre la guerra civil y el coronel Aureliano Buendía. Por tercero, hablaremos sobre la fiebre bananera. Y por último, vamos a hablar sobre el fin de Macondo. Bueno, vamos entonces con la primera etapa de la trama. Los primeros años y la fundación de Macondo. Tenemos que partir de la base del matrimonio de José Arcadio Buendía y Úrsula Iguarán. Estos son primos, por lo cual Úrsula Iguarán tenía el miedo de que sus hijos nacieran con cola de cerdo o cola de iguana. Por esta razón es que ella comienza a ocupar un calzón de castidad, por lo cual tras mucho tiempo de casados no tenían hijos. Es por esto que comienza a surgir el rumor dentro del pueblo que ellos vivían antes de que de cierta forma José Arcadio era impotente. Y es precisamente ese rumor el que le saca en cara un contrincante de José Arcadio durante una pelea de gallos, razón por la cual José Arcadio le da muerte a este. Este, luego, de cierta forma, lo estaba penando, luego de muerto, por lo cual José Arcadio junto a su mujer y otras familias comienzan el éxodo, en el cual fundarían Macondo, lugar donde se desarrolla toda la historia. Los primeros años de Macondo estuvieron marcados por el nacimiento de 3 hijos de este matrimonio, José Arcadio, Aureliano y Amaranta, como también por la oleada de gitanos que llegaron y traían inventos maravillosos que atraían totalmente a José Arcadio padre. Además, más tarde, este matrimonio adoptaría a Rebeca, que traería consigo la epidemia del insomnio. Finalmente, esta parte de la trama se acaba con la locura de José Arcadio, que se produce al volver a ver a Prudencio Aguilar, hombre que había asesinado en su antiguo pueblo. Ahora vamos con la segunda parte de la trama, la guerra civil, y en mi opinión, la mejor parte del libro. Tenemos que tener en cuenta que esta parte del libro está marcada por los conflictos entre el Partido Liberal y el Partido Conservador. Además, el personaje más importante es el coronel Aureliano Buendía, el cual ahora sería el coronel en jefe de las Fuerzas Armadas del Partido Liberal. El coronel tuvo durante la guerra 17 hijos, los cuales todos se llaman Aureliano Buendía. Sin lugar a dudas, el rol de Aureliano Buendía durante la guerra es fundamental, siendo de liderazgo y de poder. Luego de mucho tiempo, el coronel Aureliano Buendía se da cuenta de que la guerra no tiene sentido alguno, tras muchas pérdidas humanas, por lo que decide tramitar la paz. Luego de haber firmado el acuerdo, intenta suicidarse fallidamente. Llegó el turno de hablar sobre la fiebre bananera, época de auge económico de Macondo. ¿Se acuerdan que les dije que el coronel Aureliano Buendía tuvo 17 hijos? Bueno, pues uno de ellos impulsó la llegada del tren a Macondo, lo cual traería una oleada de nuevos inventos como también de empresas. Lo cual obviamente iba a tener consecuencias en este pueblo. Cambia completamente. ¿Se acuerdan que antes era un pueblo solitario, rodeado de la nada? Pues ahora era el foco de atención. Oleadas y oleadas de extranjeros llegaban para llegar a conocer este maravilloso pueblo. Pero todo esto terminó de una trágica forma, en la masacre de las bananeras, donde el ejército le dispara a los trabajadores, los cuales estaban haciendo huelga, y con esto las empresas y todo el auge logrado se perdería. Y es así como llegamos al fin de Macondo. Sobre este capítulo no me gustaría contarles todo para no hacerles spoiler, pero sí les quiero dejar algún adelanto. En esta parte del libro vamos a encontrar un Macondo totalmente desolado y solo va a quedar el recuerdo de lo que alguna vez fue. Además, encontraremos un amor de cierta forma prohibido junto a trágicas muertes. Y por último, el revelamiento de un gran secreto. Oye, Sergio el pajarrón. Como mencioné anteriormente, siempre es bueno conocer algunos aspectos de la vida de los autores para entender mejor un libro.
Uno de los aspectos más importantes de la vida de Gabriel García Márquez es que fue criado en gran parte por sus abuelos, los cuales le contaban muchas historias y cuentos, y según palabras de García Márquez, de aquí sacó gran inspiración. Además, su propio abuelo fue un coronel en la Guerra Civil de los Mil Días, guerra en la cual se verían enfrentado el Partido Liberal y el Partido Conservador, mismo conflicto que podemos ver en Cien Años de Soledad. Otro aspecto importante es el pueblo donde él se crió. Aracataca era una zona bananera, e incluso existía una que tenía por nombre Macondo. Claramente su pueblo fue de gran inspiración para crear a Macondo, y según palabras de Gabriel García Márquez, él siempre escribía con cosas que tienen que ver con la realidad. Y lo que él intentó representar fueron sus propios recuerdos de la infancia en este pueblo, con la llegada del tren y las empresas extranjeras. Oye, Sergio el pajarrón. Ahora vamos a hablar de los temas que se trataron en este libro, para más tarde profundizar en el estilo de este. El primer tema del cual vamos a hablar es el desamor y el incesto. Bueno, la mayoría de las relaciones que podemos ver a lo largo del libro, o bien son relaciones que no terminan bien porque no es amor correspondido, o son relaciones incestuosas, como es el mismo caso del matrimonio fundador de Macondo. José Arcadio y Úrsula Igualán eran primos. Otro caso de este tipo de relaciones es el de su propio hijo, el cual se casa con su hermana adoptiva. Además, podemos ver un caso de amor no correspondido en Amaranta, el cual se enamora de un músico quien verdaderamente estaba enamorado de su propia hermana. Los siguientes temas están bastante arraigados en nuestra historia como pueblos latinoamericanos. Las guerras civiles y los conflictos sociales, por así decirlo, han sido pan de cada día de nuestra historia. La guerra civil la podemos ver reflejada en este libro como los conflictos entre el Partido Liberal y el Partido Conservador, mientras que los conflictos sociales lo podemos ver reflejado en la huelga que se produjo en la masacre de las bananeras. Y los últimos temas de los cuales hablaremos es la soledad y el olvido. A lo largo del libro existen muchos ejemplos que reflejan estos, por lo que hablaremos solo de los que a mí más me llamaron la atención y creo que son los más importantes. El primer ejemplo del cual vamos a hablar es la misma fundación de Macondo. Si nos damos cuenta, alrededor de este no hay literalmente nada, es un paisaje totalmente desolado. Si lleváramos esto a personajes, el primer caso que podemos ver esto es José Arcadio. Si nos damos cuenta, él muere atado a un árbol completamente solo, encarcelado por así decirlo, producto de su locura. Más o menos lo mismo experimentaría su esposa. Si nos damos cuenta, ella muere tras muchos años y se queda totalmente sola, por así decirlo. Ve morir a gran parte de su descendencia. Seguimos sumando casos y tenemos el caso de Rebeca, niña la cual llega totalmente sola y abandonada, acarreando unas cajas misteriosas. Como también tenemos el caso de Arcadio, el tirano de Macondo, el cual tiene una muerte totalmente trágica y solitaria. Él muere fusilado producto de las guerras civiles. Y así podríamos seguir sumando y sumando más casos. Ahora hablaremos sobre el estilo del libro, que es algo que lo caracteriza, como también al autor, convirtiéndose en uno de los principales exponentes de este. Este estilo es el realismo mágico, el cual es un movimiento literario y pictórico que surge en el siglo XX. Lo que intenta más o menos es mostrar lo irreal, lo extraño, como algo totalmente cotidiano y común. Su objetivo no es despertar emociones, sino que expresarlas, siendo sobre todo una expresión frente a la realidad. Como mencioné anteriormente, Gabriel García Márquez se convirtió en un principal exponente de este estilo, y esto que él ni siquiera fue el primero en implementarlo en los libros, sino que se convirtió en el más icónico debido a su éxito. Además de convertirse en uno de los principales exponentes, si no el principal, se convirtió en fuente de inspiración para otros escritores, los cuales lo tomaban como ejemplo para escribir también con este tipo de estilo. Ustedes se preguntarán en qué partes del libro esto se ve reflejado. La verdad es que esto se ve reflejado en muchos casos. Yo les voy a relatar algunos de estos. El primer caso que podemos observar es producto de la muerte de José Arcadio, el fundador de Macondo. Luego de su muerte, durante toda la noche caen flores amarillas, las cuales cubren por completo la ciudad. Y que yo sepa, esto no es algo que sea normal en nuestro mundo, pero en el libro se hace ver como algo totalmente cotidiano. Otro caso que podemos ver es la peste del insomnio, la cual se iba contagiando de persona en persona, como si fuese cualquier enfermedad, como un resfrío, la cual provocaba la pérdida de recuerdos y provocó que todo Macondo se viera afectado con esta. Si no fuese por Melquiades, quién sabe qué hubiera pasado con Macondo. Seguimos sumando casos y uno de los más claros que podemos ver es cuando Remedios la Bella comienza a levitar, a ascender hacia el cielo. Creo que esto queda totalmente claro de que esto no es normal que pase en nuestro mundo, pero aquí
nadie se inmuta, o sea, es algo prácticamente que pasa desapercibido, por así decirlo. Otro caso que tenemos es la suerte de diluvio que ocurrió en Macondo. Luego de la masacre de las bananeras, llovió durante más de 4 años seguidos, todos los días, algo que sería completamente imposible para nosotros. Bueno, y el último caso del cual les voy a hablar es el de Mauricio Babilonia, al cual lo siguen mariposas amarillas constantemente. Esto es producto de la relación que él mantiene con Meme. Luego de que ellos se distancian, estas desaparecen. Oye, Sergio el pajarrón. Y ahora vamos con una de las partes más difíciles del análisis de este libro, que es la interpretación de este. Una de las frases que más me marcó fue precisamente la del final, que dice más o menos así: porque las estirpes condenadas a 100 años de soledad no tienen una segunda oportunidad sobre la tierra. Esta frase no se hace solamente para explicar el final del libro, sino que tiene mucho que ver con el mensaje que hay de trasfondo que nos quiere dar Gabriel García Márquez. Tenemos que partir de la base de que Macondo es una representación de Colombia, y por qué no, de todos los pueblos latinoamericanos. Y al igual que Macondo, los pueblos latinoamericanos hemos sufrido de numerosas dictaduras, guerras civiles y conflictos sociales. Es precisamente esto lo que critica Gabriel García Márquez. Critica la circularidad y la suerte de repetitividad de nuestra historia en cuanto a estos sucesos. No olvidemos las numerosas dictaduras que existieron a lo largo de América y que por desgracia aún existen. Como también pasó con las guerras civiles. No olvidemos que hace 3 años Colombia, país natal de Gabriel García Márquez, estaba sumida en una trágica guerra civil que a día de hoy todavía tiene graves consecuencias en el pueblo colombiano. ¿Y para qué hablar de los conflictos sociales? En el último tiempo ha estado en bocas de todas las protestas que han sucedido a lo largo de Venezuela, Colombia e incluso en nuestro propio país. Y estos son sucesos que, al igual que en el realismo mágico, no deberían de existir en nuestra realidad, y que a pesar de todo esto los pasamos como cotidianos. Básicamente, lo que busca decir Gabriel García Márquez con esta frase es que nosotros vivimos solo una vez y que depende de nosotros si queremos vivir en la soledad o en la felicidad. Y esta frase aplica en todas las circunstancias de nuestra vida, ya sea en lo amoroso, en lo laboral o en el ámbito de la familia. Oye, Sergio el pajarrón. Si me preguntaran si es que yo recomiendo este libro para leer, mi respuesta sería un sí. No solo por la trama que te cautiva desde el primer momento, ni mucho menos por la gran cantidad de premios que ha recibido, que por cierto son muy bien merecidos, sino que por el mensaje que deja de trasfondo. Es impresionante cómo se logra retratar nuestra historia como pueblos latinoamericanos, como también por la cantidad de reflexiones que provocan el lector. O sea, yo creo que no haya persona que no se pregunte qué hubiera hecho en la situación de los personajes, o que no reflexione respecto de los conflictos sociales y las guerras civiles que se dan en este libro. Si bien es cierto, al principio resulta ser difícil e incluso molesto comenzar a leer este libro, producto de la circularidad de la trama y la similitud de los nombres, a la larga termina siendo un beneficio para el lector, ya que incrementa nuestras habilidades lectoras, y esta es otra razón para leer Cien años de soledad. Y la razón más importante por la cual deberíamos de leer este libro es porque nos representa como pueblos latinoamericanos y forma parte de nuestra cultura. Además, creo que todos deberíamos de leerlo, independiente de que nos represente o no, porque nos hace crecer como personas. Y es así como llegamos al final de este análisis. Muchas gracias y hasta la próxima.